Saludos apasionadas del crochet y tejedoras creativas. Si estás aquí es porque estás lista para sumergirte en el fascinante mundo del tejido y estás en el lugar perfecto para hacerlo. En capítulos previos iniciamos nuestro emocionante curso básico de crochet para principiantes, donde desentrañamos los secretos de esta maravillosa técnica. Desde cómo sostener el ganchillo hasta dominar la tensión del hilo, hemos sentado las bases para que te conviertas en una experta tejedora. Hoy en este nuevo episodio nos adentraremos en los primeros pasos de cualquier proyecto de crochet. Si lo has adivinado, hablaremos sobre el misterioso y fundamental nudo deslizado, también conocido como nudo corredizo. Este pequeño detalle marca el comienzo de tus creaciones y hoy te mostraré cómo hacerlo de manera sencilla y efectiva. Prepárate para dar vida a tus proyectos con el arte del nudo deslizado. Comencemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes que nada, déjenme decirles que existen varias maneras de hacer el nudo deslizado. En este video exploraremos las técnicas que me gustan más para que encuentres la que mejor se adapte a tu estilo de tejido. ¿Vamos a descubrirlas juntas? La primera que les quiero mostrar es la que yo uso, que es una forma sencilla de replicar y aprender. Bueno, para comenzar tomamos un ovillo y con la mano derecha el extremo de esa lana. Pondremos la parte larga del hilado, la que está con el ovillo, por encima del extremo de la lana, creando una pequeña lazada, loop o arito. ¿Ven? Luego esa misma parte larga la llevamos por debajo y atravesamos esa lazada que hicimos. Con la ayuda de nuestros dedos cinchamos los extremos y voilà, así se forma nuestro nudo. Este nudo, como su nombre sugiere, se ajusta al tamaño del ganchillo que elijamos. Y como ya aprendimos en un video anterior que te lo dejo aquí, si quieres repasarlo, sujetamos bien la lana y podemos comenzar a tejer cadenas para nuestro proyecto, para nuestra cadena base. La segunda manera es ayudándote con el ganchillo. Para ello, tomas el extremo con tu mano izquierda y cruzas por encima la parte larga, formando así una lazada. Sujetas bien el hilo que va hacia el ovillo con esa misma mano y con el ganchillo lo enganchas. Haces una lazada y cinchas para ajustar. Con esta segunda variante hemos desentrañado otra dimensión del nudo deslizado. Pero no se vayan todavía, nuestra aventura de crochet está lejos de terminar. Aún nos esperan 3 emocionantes formas más por explorar. En la tercera manera, sujetamos el hilado dejando la parte corta hacia nosotros. Tomamos el ganchillo y lo posicionamos por debajo del hilado, tensando hacia arriba. Damos una vuelta completa, sujetamos más cerca del ganchillo el hilo y hacemos una lazada atravesando la lazada que está en el ganchillo. Ahí lo tienen, la tercera forma del nudo deslizado. Esta en particular es una de las más usadas y queridas por las tejedoras. Adivinen qué, quedan aún 2 emocionantes variantes por descubrir en nuestro viaje. La cuarta manera forma una X entre los dedos índice y mayor, sujetando el extremo corto con la misma mano. ¿Ven? Pasamos el ganchillo por debajo
de la primera hebra, enganchamos la segunda pasándolo debajo de la otra, cinchamos y listo. Y así concluimos con la cuarta variante, cariñosamente conocida como la forma de la X. ¿Ven cómo con solo una vuelta de hilo creamos magia? La quinta es sujetando el final de la lana con la mano derecha. Con la mano izquierda forma una pistola. Levantas con los dedos índice y mayor el hilado tomándolo por debajo y lo giras formando un círculo ayudándote con el pulgar. Vuelves a girar mirando las puntas de los dedos al piso, separas los dedos para tomar el hilado y atravesarlo por el medio del círculo formado y cinchas. Veámoslo otra vez. Formas una pistola, levantas el hilado, acomodas los dedos para formar un círculo, miras hacia abajo, tomas el hilo y cinchas. Y así completamos nuestra quinta forma del nudo deslizado. Increíble como cada variante agrega su propio encanto al tejido. Ahora prepárense para la sorpresa adicional, la sexta forma que les tengo preparada para seguir expandiendo nuestro repertorio. Tomas el final del hilado, lo envuelves alrededor de tu dedo llevándolo hacia atrás formando una X. Sujetas bien ese extremo con tus dedos. Agarras el hilo que está unido al ovillo y con él envuelves el mismo dedo y nuevamente sujetas con los dedos este otro extremo. Tomas la lazada de atrás y la pasas por arriba de la lazada delantera. Separas los dedos y así completas el nudo deslizado. Como consejo adicional, tengo que recomendarles que para asegurarse de haber hecho bien el nudo deslizado, deben de verificar que desliza correctamente el hilo si cinchamos de él, de un lado o del otro. Que no esté trabado por nada. Y lo otro es que si cinchamos de ambos lados a la vez, el nudo se desarma. Y ahí lo tienen, queridos tejedores y tejedoras, 5 formas diferentes de hacer el nudo deslizado. Espero que hayan disfrutado explorando estas técnicas tanto como yo. Recuerden, la magia del crochet está en la diversidad de métodos y estilos. ¿Cuál de estas formas fue tu favorita? Déjenme saber en los comentarios. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres compartir tus experiencias, estoy aquí para ayudar. No olvides revisar la lista de reproducción Aprende Crochet desde cero para más consejos y trucos. Les dejo aquí el enlace para que disfruten y aprendan. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse ninguna lección futura. Tejer es más que una habilidad, es una forma de expresión. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de tejido. Nos vemos en el próximo capítulo. Anímate a crear y teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.